Ya, profe, esto es una prueba. Básicamente era, la historia es cíclica, por lo tanto, diferentes formas de gobierno han ocurrido reiteradamente, modernizándose mediante diferentes épocas. La autocracia se conoce como, desde las antiguas civilizaciones, fueron los griegos quienes le dieron un nombre y definieron una figura como aquella en la que una sola persona gobierna sin limitaciones, pudiendo promulgar o modificar las leyes a su voluntad. Calígula, de hecho, fue un autócrata. Los romanos nos dieron figuras como el Augusto, cuyo nombre se basó en un emperador antiguo que tuvo este cargo. Augusto conservó el Senado romano, pero él mandaba dentro de este. Los gobiernos autócratas fueron los que continuaron hasta la caída del Imperio Romano. No solamente es propio de Occidente, sino que en Rusia los zares, como Nicolás I, ocuparon a la autocracia dentro de sus lemas. Por ejemplo, el lema de Nicolás I era autocracia, ortodoxia y nacionalidad, estableciendo un gobierno centrado en la iglesia ortodoxa rusa y prohibiendo las libertades de credos. El concepto ha evolucionado, los totalitarismos fueron autocracias, gobiernos como el de Franco en España, el de Hugo Chávez en Venezuela, son gobiernos de uno mismo, suelen ser bastante similares a las dictaduras y a las monarquías, salvo porque las autocracias cuentan muchas veces con el legítimo apoyo de la población. Y esto es lo que las hace peligrosas. En la actualidad, las autocracias que han otorgado, hay autocracias que han otorgado los poderes del Estado a un solo partido político, centrándose en la figura del presidente de la República, quien hace y deshace junto a sus compañeros de partido. Las autocracias son el futuro de la política latinoamericana y hay que saber identificarlas porque poseen diferentes características. De partida, la palabra, en su etimología, se define como el poder por uno mismo o el poder por propia mano. Se concentra el poder en una persona, grupo, partido político, minoría étnica o junta militar. Se llega al poder por la fuerza o por medio del voto, pero con el apoyo mayoritario de la ciudadanía en este último caso. Existe una persecución y una represión a las disidencias. Existe corrupción porque gozan de impunidad. Genera periodos de terror y violencia, más aún cuando hay resistencia por parte de los gobernados. Hay un culto a la personalidad, tal y como se narraba en el libro 1984. El sector gobernante genera una nueva oligarquía y generalmente el nacimiento de una autocracia lleva a despotismos, tiranías y autoritarismos. En la actualidad, un presidente electo democráticamente es reconocido como el autócrata moderno y su nombre es Nayib Bukele de El Salvador. Llegó con políticas de tolerancia cero hacia las maras, quienes gobernaban el país de forma sanguinaria desde hace 30 años, de una forma tan violenta que nosotros incluso no podemos imaginarla, por más que nos la narren. Y fueron tan peligrosas las maras, son tan peligrosas las maras, que llegaron a ser el segundo y tercer peligro mundial después de Al-Qaeda. Hay que entender que las personas de El Salvador hay que entender que la violencia que vivían las personas de El Salvador es incomprensible para personas como nosotros. Pero si podemos considerar que el carisma del presidente actual y la popularidad que posee a nivel mundial es porque ayudó a esas personas, o así lo entienden ellos, y tiene una popularidad no solo dentro de su país, sino que a nivel mundial, lo que es sumamente peligrosa. No hay que olvidar que
él obtuvo el 80% del Congreso de forma democrática y prácticamente todas las alcaldías, permitiéndole de esa forma expulsar a los opositores del Poder Judicial y modificar la constitución de su país, tanto así que se va a postular nuevamente para ser reelecto. Con el apoyo de los ciudadanos e incluso de aquellos ciudadanos que han estado presos injustamente. El fenómeno Bukele ya se está expandiendo a Honduras. Las campañas presidenciales a nivel mundial han acogido el mismo tipo de discurso que tenía Nayib Bukele en su propia campaña. Entonces, no nos tiene que ser extraño a nosotros que en nuestro país en un futuro no muy lejano, el Congreso, las municipalidades, el Poder Ejecutivo, en su mayoría terminen siendo de un mismo sector o partido político. Y de esta forma tendríamos nosotros una autocracia, lo que es un totalitarismo legítimo. Por lo tanto, se podría decir que nosotros habríamos tenido nuestro propio Augusto.